Buenas tardes, profe. Renata, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Por qué apagó su cámara, Renata? Déjenla prendida. Es que me está pegando mi hermano, por eso la prendí. Ah, sí que abusa de usted, su hermano, entonces. Dígale que no se aproveche. Patricio, buenas tardes. Hola, profe. Daniela, buenas tardes. Buenas tardes. Guadalupe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Ese sí es un milagro, Guadalupe. María Mercedes, ¿qué le puedo decir? Milagro, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Valeria, buenas tardes. Buenas tardes. José Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Diego Valencia, buenas tardes. Buenas tardes. Jesse Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Adal Joel, qué milagro, buenas tardes. Buenas tardes. Jennifer, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hanna, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Hanna, buenas tardes. Bueno, chicos, pues yo creo que ya son todos los que van a conectarse. Vamos a iniciar entonces nuestra sesión de hoy. Nos quedamos ayer a la mitad de la lección del libro, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, vamos a continuar entonces. Ahí pueden ver, chicos, la pantalla. Sí. ¿Sí? Ok, déjenme ver nada más. ¿En quién nos quedamos? Profe, tengo una pregunta. Dígame. Es que no estoy en mi casa Ajá. y no tengo mi libro a la mano. Ah, Entonces, no sé cómo lo puedo hacer pues para mire, poder... si se gusta, por un lado puede checar después en YouTube el video de la clase, o la otra puede ir tomando captura de pantalla conforme vamos contestando. No, bueno, es que vine a otro estado, estoy en otro estado lejos de mi casa, pues estoy en una casa, pero no, mi libro lo voy a tener hasta enero, pues. Hasta que regrese. Ah, caray. Pues, no, pues ahí no va a haber de otra, ¿no? Ahí cuando regrese, pues ya pues ya checa los videos. Pues ya nada más sería el de hoy. Y yo creo que a lo mejor el jueves, porque terminamos, yo creo que esta lección ya entre hoy y mañana no puedo entrar a la sesión, pero sería el jueves. Si la acabamos hoy, pues nada más sería hoy. Ah, ok. Y ya después de aquí nos vamos hasta enero. Entonces, ya no se pierde de gran cosa. Entonces mis trabajos de libro se los puedo mandar en enero. Sí, no se preocupe. Nada más no se lo olvide porque en enero voy a hacer como un corte, digamos, cuántos llevan. Ajá, porque me está pidiendo la subdirectora un avance. Entonces, lo voy a dar hasta enero para dar la chance de que manden durante vacaciones algo. Ah, ok. No van a mandar nada, pero pues bueno. Entonces, en enero hago el corte y ya eso le mando a la sub. Sirve de que usted se pone a mano mientras. Ok, profe, gracias. Sale, vale. Chicos, nos quedamos en este tercer ejercicio, ¿no? Hoy vamos a hacer el cuarto apenas. ¿O ya hicimos el cuarto? No, íbamos a hacer el cuarto. El cuarto, ¿verdad? Ok. Déjame darle más zoom a este chisme. Ahí está. Entonces, chicos, dice el ejercicio 4. ABCD es un paralelogramo cuyas diagonales AC y BD se cortan en O, es decir, aquí se intersectan, ¿no? Este es el paralelogramo que tiene sus lados AB, BC, CD y DA, y sus diagonales que son AC y DB, y las dos se cortan en el centro de la figura que es O. Dice la pregunta:
¿Son congruentes los triángulos AOB y COD? Es decir, este de aquí, AOB y COD, este que está aquí y este que está aquí abajo. ¿Son congruentes? ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinan, chicos? A ver. ¿Sí o no? Chicos, de ustedes depende que terminemos hoy o hasta el jueves, ¿eh? ¿Son o no congruentes, chicos? A ver, díganme. ¿Son, profe? Claro que sí son. Sí son congruentes. Ahora, ¿cuál es el criterio de congruencia que podemos ocupar para afirmar que son congruentes? Pues, si se fijan ahí, muchachos, este paralelogramo tiene los lados iguales. Es decir, AD, DC, CB y BA son todos iguales. Entonces, en una figura de lados iguales, cualquiera de sus diagonales va a darnos figuras congruentes. Ajá. Este corte que pasa por aquí, DB, nos hace este triángulo y este congruentes. Esta diagonal CA nos hace este triángulo de aquí congruente al de acá. Si hacemos las dos, entonces eso nos genera los 4 triángulos congruentes. ¿Y por qué? Pues porque todos lados son iguales. Le estás sacando las mitades a lados iguales. Y entonces las mitades de lados iguales te generarán triángulos de figuras a la mitad. Ajá. Entonces, ¿qué criterio se podría usar para asegurarlo? Pues el criterio de los lados iguales, ¿no? Lados iguales o el criterio LLL. Déjenme corregirle aquí. ¿Por qué? Pues porque los lados son iguales y al cortarlos a la mitad, pues siguen siendo iguales, nada más que a la mitad, ¿no? Y entonces siguen siendo los lados iguales. Son AO igual a CO, es decir, AO igual a CO, y además son iguales BO a DO. Sí. Claro que sí. Ponen aquí que sí. Sí son iguales. Dice, ¿qué argumento permite asegurarlo? ¿Todos los lados miden lo mismo? Todos lados son iguales. Exactamente. Sí, porque todos los lados son iguales. Las diagonales de un paralelogramo se cortan mutuamente por mitad. Sí. Si son de lados iguales, claro que sí, ¿no? Así. Bueno, si no son iguales los lados, si es por ejemplo un rectángulo, también cortan por la mitad, ¿no? Sí. Vamos a ponerle que sí. Luego vamos con el 5. Las diagonales del rombo son perpendiculares entre sí. ¿Qué criterio de congruencia de triángulos se puede utilizar para demostrar este hecho? A ver, chicos. ¿Puedo borrar lo que está aquí arriba? ¿Ya lo copiaron? Sí, profe. Sí. Ya lo copié. Ya, profe. Ok. Entonces, chicos, a ver, piénsenle bien. Las diagonales del rombo son perpendiculares entre sí. ¿Qué criterio de congruencia de triángulos se puede utilizar para demostrar este hecho? A ver, chicos, piénsenle.
¿No, chicos? ¿Nadie? ¿Cómo podemos comprobar que esta línea DB es perpendicular a esta línea AC? Utilizando congruencia de triángulos. Fíjense bien, chicos, supongamos que primero está el rombo en blanco y trazamos primero nada más esta línea. ¿Qué se generaron ahí al hacer ese corte? Dos triángulos. Dos triángulos. ¿Qué más? ¿Cómo son entre ellos? Congruente. Congruentes, ¿no? O iguales. Ahora supongamos que no trazamos esa, sino trazamos la otra. ¿Qué se generó ahí? Dos triángulos. Dos triángulos iguales. iguales o congruentes, ¿no? Y entonces si trazamos las dos, ¿qué se va a generar? Cuatro de Cuatro triángulos. Cuatro triángulos congruentes, ¿no? congruentes, ¿no? Entonces, si son triángulos congruentes, entonces, ¿cuál es, cómo son sus lados? Vale. Iguales, y por consiguiente sus ángulos son Iguales. iguales también, ¿no? Entonces, ¿qué criterio de congruencia de triángulos se puede utilizar? Al trazar, vamos a explicar bien, al trazar las diagonales menor y mayor, se generan triángulos congruentes, dado que sus lados y sus ángulos son iguales. Y entonces, chicos, de esta manera, si se generan triángulos con los mismos ángulos, entonces quiere decir que estas dos líneas son perpendiculares o las dos están encimadas, ¿ah? Cosa que no es así. Al estar entonces perpendiculares, entonces quiere decir que se están generando los ángulos iguales, ¿no? ¿Y cuáles son esos ángulos iguales? Este igual a este igual a este igual a este, y estos dos también iguales. ¿Y por qué? Pues porque son un solo ángulo, nada más partido a la mitad. Si yo a este ángulo de aquí le trazo una de sus diagonales, ¿qué le va a pasar entonces al ángulo? Se va a partir exactamente la mitad y eso me va a dejar dos ángulos exactamente iguales porque es la mitad de lo que era el ángulo más grande, ¿no? Entonces, de esa manera podemos demostrar que los ángulos que se generan al hacer esos cortes de diagonales son iguales, ¿no? Chicos, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿No? Luego dice, ¿qué propiedades de los romboides y rectángulos pueden probarse aplicando los criterios de congruencia de triángulos? A ver, chicos. Primero, ¿cuáles son las propiedades de los rectángulos y los romboides? ¿Que tienen ángulos? Iguales. Iguales. ¿Los lados cómo son? Iguales. Los lados son dos de ellos iguales y dos otros diferentes pero iguales entre sí. Es decir, tienen dos pares de lados iguales. Ajá. Sus diagonales, al trazarlas, nos van a generar triángulos congruentes. Ajá. Y todo eso se puede probar usando criterios de congruencia. ¿De qué manera? Pues al trazarlos, se van a ir generando los triángulos congruentes. Y al tener
triángulos congruentes, entonces quiere decir que sus lados son iguales. Ujú. Y entonces para que sean iguales, entonces quiere decir que la figura original era una figura regular. Porque para que sea regular de entrada es porque tiene dos pares de lados iguales. Ajá. Entonces, ¿qué propiedades de los romboides y rectángulos se pueden probar aplicando criterios de congruencia? Que sus lados son iguales, o más bien que tienen dos pares de lados iguales. ¿Qué más dijimos? Sus También diagonales, sus ángulos. sus ángulos son iguales. También dijimos que sus diagonales forman triángulos congruentes. Ujú. Hasta ahí, chicos, pues ya no va a caber más. Luego dice, ¿qué propiedades de los rombos y cuadrados pueden probarse aplicando esos criterios? Pues los mismos, ¿no? Nada más aquí tenemos todos los lados iguales. En la anterior teníamos dos pares de lados iguales. Aquí los cuatro son iguales. Sus lados son todos iguales. Sus ángulos son iguales. Y sus diagonales forman triángulos congruentes. Ujú. Todo esto es posible porque es una figura regular. ¿Sale? Chicos, ¿alguna pregunta? No, No. profe. ¿No? Cópienlo. ¿Ya está? Ya, profe. Ok, continuamos entonces. Ok. Vamos entonces a la siguiente página. Dejen quitar esto de aquí que estorba. Espérenme. Ahí está. Dice 15.2. Aplicación de criterios de semejanza de triángulos. Problema inicial. A ver, Jennifer, ¿me puedo ayudar a leer el problema inicial, por favor? Sí. Sonia va a estimar la altura de la asta bandera de su escuela de la siguiente manera. Coloca un espejo en el piso y se retira de él hasta el punto en que pueda ver reflejada en el espejo. La parte más alta de la asta bandera, como se muestra en la figura, la estatura de Sonia es de 1.69 metros, pero sus ojos están a 9 centímetros abajo de la parte superior de su cabeza. La distancia entre ella y el espejo CE es de 1.20 metros y de pie de la bandera al espejo EA es de 4.5. Por la física sabemos que El 1 ángulo igual 1. a 2. El Ángulo ángulo 1 1, es igual al ángulo 2. Ajá. el ángulo 1 es igual al ángulo 2. ¿Qué altura tiene la esta bandera? Muy bien, gracias, hija. A ver, chicos, ¿se entendió el problema? Viendo la imagen, ¿se entiende lo que está preguntando el ejercicio? Más o menos. Más o menos. Fíjense bien, chicos. Dice que esta niña que se llama Sonia, sí, se llama Sonia, va a medir lo que tiene de alto el asta bandera.
Ajá. Para eso coloca un espejo en el piso. Ajá. Y lo pone en un ángulo de tal manera que se alcance a ver la parte alta de la asta bandera. Sí, chicos, y eso forma, si se fijan, una figura con dos triángulos rectángulos. Este formado por el asta bandera, el espejo y la visión que tiene de la punta de la asta bandera, y el otro formado por justamente el espejo, la parte alta de Sonia, el cuerpo de Sonia llegando al suelo, y el suelo, la parte de donde están los pies de Sonia, hacia el espejo. Y dice que ella mide 1,69, pero sus ojos están situados 9 centímetros abajo de la parte superior de su cabeza. La distancia entre ella y el espejo, es decir, esta de aquí, es 1,20. Y el pie de la asta bandera, que es este, está a 4,5 metros. Y ya dice aquí que por física se sabe que este ángulo 2 es igual a este ángulo 1. Entonces, ¿cuánto mide de alto esta asta bandera? Entonces, chicos, vamos a ponerle aquí los datos. Para empezar, la altura de Sonia es 1,69, pero la parte a donde llega esta línea punteada no es a la parte superior de la cabeza, sino a los ojos, que están 9 centímetros abajo de la parte superior. Entonces, realmente la altura será 1,60 metros. ¿Sale? Eso es lo que mide entre el piso y los ojos de Sonia. Luego, la distancia entre ella y el espejo es 1,20 metros. Entonces, esta distancia de aquí es 1,20 metros. Además, la distancia que hay entre el espejo y la parte inferior de la asta bandera son 4,5 metros. Entonces, este de aquí es 4,5 metros. Nada más hay que encontrar entonces cuánto mide el asta bandera. Chicos, ¿alguna sugerencia de qué tenemos que hacer para encontrar esa altura? Patricio, a ver, sugerencias, hijo. A ver, déjame pensar. A ver, piénsale. Renata, ¿alguna idea, Renata? Espere, pero También está pensando. Daniela, Montserrat, ¿alguna idea, hija? Lo estoy pensando. También está pensando. Adal, ¿alguna idea, hijo? Se durmió. Jessy, ¿alguna idea? Creo que podríamos sacar el factor de semejanza, ¿no? Creo que no. Exactamente. ¿Y cómo vamos a sacar ese factor de semejanza? 1.20 entre 4.5. ¿No es al revés? Ah, bueno, sí, perdón. Sí, chicos, recuerden que habíamos platicado que la razón de semejanza se calculaba normalmente, pues, ¿no? Dividiendo el más grande entre el más pequeño para ver cuántas veces es más grande la figura grande que la figura más pequeña, aunque puede ser al revés también. Pero en este caso necesitamos hacerlo de esa manera. Necesitamos dividir el más grande entre el más pequeño, porque el que estamos buscando es el más grande. Ajá. Entonces, sacamos la razón de proporción que hay entre 4,5 y 1,20 o 1,2 es lo mismo, ¿no? Entonces, esta razón que tenemos aquí debe ser igual a la razón que nos dé la división de los lados más largos. Este lado de aquí
vamos a llamarle X, entre lo que mide el lado que está en común con él, pero en la figura más pequeña, que sería este. Y mide de longitud 1.6. Y entonces, bueno, antes de ponerle la línea, vamos a poner este aquí. Y ahora sí le ponemos esta línea. Y entonces hay que despejar a esa X para encontrar su valor. Primero dividimos 4.5 entre 1.2 y eso nos da 3.75. Entonces 3.75 va a ser igual a X entre 1.6. Y luego este 1.6 que está multiplicando a X, perdón, que está dividiendo a X, va a pasar multiplicando. Nos queda entonces 3.75 por 1.6 y esto es igual a X. Y eso nos daría 6. Y entonces X vale 6. ¿Y cuál es la X? La altura del asta bandera. Entonces el asta, la punta del asta se encuentra a 6 metros. Chicos, ¿alguna pregunta? No, No, profe. Patricio, ¿ya entendió? No, ¿Sí? más o menos. Renata, Más o menos. ¿qué es lo que no entendió? Renata. Renata, Mande. ¿cuál es su duda? Es que no le entendí muy bien a todo. ¿Cómo que a todo? Bueno, a lo de eso, del espejo y eso. No, pues todo. Fíjese bien, Renata. Dice aquí que esta persona que se llama Sonia quiere medir lo alto de esta asta bandera. Y lo va a hacer de la siguiente forma. Va a colocar aquí un espejo, que va a estar colocado en un ángulo en el cual se alcance a ver la parte superior de la asta bandera. Y ella lo va a estar viendo desde una posición en la que se alcance a ver el espejo y se refleje la parte alta de la asta bandera. Y entonces esto genera dos rectángulos. El primero que está formado por este lado que sería la asta bandera misma, este lado que está aquí abajo, que sería el piso, la distancia que hay entre el espejo y el pie de la asta bandera. Y la hipotenusa, digamos, de este triángulo, o este lado, que es el reflejo que tiene la punta de la asta bandera. ¿Hasta ahí está claro? Sí. ¿Sí? Y el otro triángulo rectángulo estaría formado este lado por el cuerpo de Sonia. El punto donde están los pies de Sonia y de ahí al espejo, ese sería el lado que está aquí abajo, y la hipotenusa, digamos, o este lado de aquí, sería donde Sonia con los ojos está viendo hacia el espejo, que están reflejando la parte superior de la asta bandera. Entonces aquí se forma un triángulo rectángulo y aquí se forma el otro. Si esto lo pasamos a otra figura, más o menos nos quedaría así. Este sería este triángulo rectángulo. Y este sería donde está parada Sonia. Y las medidas serían, es lo que dice aquí. Sonia mide 1,69. Pero los ojos, que es con lo que está viendo el espejo, están ubicados 9 centímetros abajo de la parte superior de su cabeza.
Entonces realmente no mide 1,69, mide 1,60, porque es de los ojos hacia el piso. Ajá. De ahí que esta medida sea 1,60. Luego, ella está parada a 1,20 metros del espejo. Entonces, este lado de aquí sería de 1,20. Lo que no sabemos es cuánto hay de distancia entre sus ojos y el espejo. Pero para lo que plantea el ejercicio no importa. Porque lo que está preguntando el ejercicio es cuánto hay de alto del piso a la punta de la asta bandera. Entonces realmente no nos importa hasta ahorita cuánto haya de distancia entre los ojos de Sonia y el espejo. Y entonces este otro triángulo que está aquí, ese también se forma, este lado de aquí, con el asta bandera. El lado que está abajo pues es el suelo. Lo que hay de distancia entre el espejo y el pie de la asta bandera. Y la hipotenusa o el tercer lado, que sería lo que hay del espejo hacia la parte superior de la asta bandera. Y entonces esos tres lados serían este triángulo que está aquí. ¿Ya se entendió mejor, Renata? Sí, profe, ya entendí. Ahora la solución. Para solucionarlo, ya quedamos estos dos triángulos rectángulos, ¿no? Este que mide 1,60, este lado de aquí, y este que mide 1,20. Ajá, es lo que está aquí abajo. 1,60 que mide este y 1,20 que mide este. Y de la otra figura, del otro triángulo, nada más tenemos un valor, que es lo que mide o lo que hay entre el espejo y la parte inferior de la asta bandera. Y esa distancia es 4,5 metros. Entonces, ¿cómo se puede calcular el lado que falta? Bueno, pues como tenemos dos triángulos que tienen un lado en común, podemos dividir lo que miden sus lados y eso nos va a dar una razón de proporción. Es decir, nos va a dar un número que nos va a indicar cuántas veces es más grande el más grande que el más pequeño. Entonces aquí vamos a dividir 4,5 entre 1,20. 4,5 entre 1,2. Esa es la que te va a dar la cantidad de veces que es más grande 4,5 que 1,2. Y esa misma cantidad de veces que te dé para ese lado será la que hay que aplicarle al otro lado para encontrar cuánto mide el grande. ¿Por qué? Porque el lado grande debe estar esa misma cantidad de veces más grande que este lado que está aquí pequeño. Entonces, haciendo esa división, esto vamos a igualarlo. Y hacemos esa misma operación. Dividir el lado más grande entre el lado más pequeño. Pero como este de aquí no sabemos cuánto mide, vamos a ponerle X. Lo que mide este lado de acá es X. Y eso hay que dividirlo entre 1,6. Eso es lo que hay que establecer, que los dos lados deben de ser iguales. O más bien debe ser en proporción, ¿no? Y despejamos a esa X. Primero hacemos esta división y nos da 3,75. Y eso es igual a X entre 1,6. Y para despejar a la X y saber su valor, este 1,6 que está dividiendo pasa multiplicando y nos queda 1,6 por 3,75 y eso es igual a X. Y esta multiplicación nos da 6. Y entonces lo que mide el asta bandera de la parte de abajo hasta la punta son 6 metros. ¿Ya se entendió mejor? Ya, profe, gracias. ¿Ya? Bueno, ahora cópialo.
Ya, profe. Ok, chicos, vamos a continuar entonces. ¿Ya puedo borrarlo? Ya. Ok. Entonces vamos con el siguiente. Estas son puras preguntas. Pero son sobre este problemita de aquí. Dice, ¿por qué los triángulos SEO, SEIO y AEB, AEIB son semejantes? Porque tienen los mismos ángulos. Y además, los lados Los lados son iguales. están en proporción. Así es. De hecho, la calculamos, ¿no? Dijimos que el de 4.5 está 3.75 veces más grande que el 1.2. Entonces, este lado es más pequeño que este 3,75 veces. Y lo mismo este lado con respecto a este, ¿no? Entonces, tiene ángulos iguales y sus lados están en proporción. Luego, criterio de semejanza. Pues al tener ángulos iguales, pudiera ser los tres ángulos iguales. Ajá. Y pues ya, porque no tienen lados iguales. Entonces este sería ángulo, 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 ¿no? Son iguales. ¿Cuáles son los tres pares de lados homólogos de los triángulos SEO y AEB? Está buena esa pregunta, chicos. A ver, contéstenle. ¿Cuáles son los tres pares de lados homólogos entre este triángulo y este triángulo? ¿Cuál es el lado homólogo a este lado OS? Sería BA, ¿no? Este de aquí, ¿no? Que sería BA. El lado homólogo a SE. Sería AE. AE o EA, ¿no? Este de acá. Y lo mismo para OE, que sería BE. Entonces, el primer par de lados serían OS y AB. ¿Cómo le ponemos? Vamos a poner entre paréntesis. El siguiente par sería SE y EA. Y el último sería OE con EB. Ahí está, ¿no? Ahora fíjense bien, chicos, escuchen esta pregunta, está buena. ¿Cuáles de ellos son de interés para resolver el problema? ¿Cuáles fueron los que dividimos, chicos? Dividimos este lado EA entre el lado SE. Y lo que nos dio lo multiplicamos por el lado OS. Entonces, ¿cuáles son los de interés para este problema, para resolverlo? EA, SE y OS. Dos que se estaban dividiendo para encontrar la razón de proporción y esa aplicárselo
a uno de los lados que está en común con el que nos está pidiendo el problema. Entonces, esos 3 lados son los que utilizamos. Los que se dividieron y por el cual multiplicamos esa división para sacar el lado que faltaba, ¿no? Entonces fueron nada más EA, SE y OS. Escribe una expresión de proporcionalidad para hallar una aproximación a la altura de la asta bandera. Pues ya lo hicimos, ¿no? De hecho ya hasta la borré. Que era EA entre SE y lo que nos dé esta división multiplicado por OS. Y aquí a lo mejor sería el lado AB es igual a esa división y lo que de esa división multiplicado por este lado. Esa sería entonces nuestra formulita, ¿no? O nuestra expresión. ¿Cuál es la altura de la asta bandera? 6 metros era, ¿no? 6 Sí. metros. ¿Cuál es la razón de semejanza entre los triángulos? 3.75. ¿Cómo encuentran la altura de la asta bandera a partir de la razón de semejanza? Multiplicándola por el lado en común con la altura del asta bandera. Es decir, la división que obtuvimos de 2 lados homólogos, la multiplicamos por el lado homólogo al que nos está preguntando el ejercicio. Y ese lado homólogo, pues es la altura de Sonia, ¿no? Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, ¿Ninguna? profe. ¿Ninguna? Ok, vamos a borrar para continuar con la siguiente. Ahora. Ahí está. ¿Qué estoy haciendo? Ahí está. A ver, chicos, dice, Luis midió de modo indirecto la anchura de un río basándose en criterios de semejanza de triángulos. El esquema resume el procedimiento seguido. Aquí tenemos el ancho del río, que es este lado AB. Y aquí puso yo creo que una especie como de señal o una estaca o algo que hace que quede en línea el punto D con el punto B, que es la otra orilla del río. Es decir, esta orilla del río está en perspectiva, en línea recta, a donde está él colocado, ¿no? Aquí el punto D. Y entonces sabe que ese punto que colocó él aquí está a 13 metros de la orilla del río y que esa orilla del río está a 20 metros de donde colocó la estaca. Y que de la estaca a donde empezó a medir el ancho del río, a ese punto son 50 metros. Y chicos, aquí se generó este triángulo rectángulo, que sería A, B y O. Y también se generó este que sería C, D y O. ¿Sale? Entonces, chicos, lo que nos pide es calcular este lado de aquí. Dice, explica el procedimiento que utilizó para hacerlo. A ver, chicos, explíquenle qué fue lo que hizo para resolverlo. Se tendría que dividir 50 entre 20 y lo que salga se multiplica por 13. A ver, Para chicos, ¿está correcto eso? Chicos, ¿qué dicen ustedes? ¿Que está bien o está mal? ¿Que está mal? No, profe, sí está bien, ¿no? ¿Sí está bien? Pues es lo que les pregunto. Sí. Patricia, ¿qué opinas? ¿Está bien? yo digo que puede estar bien. ¿Qué tal vez? ¿Qué pasó? Sí, está bien, chicos. Es lo mismo que hicimos hace rato en el otro problema. Dividir
dos lados que están en común para obtener la razón de proporción. Una vez conocida esa, aplicársela a los lados que están en común. Y como lado común al que nos está pidiendo el ejercicio es este lado CD, que mide 13, pues aplicamos esa razón de proporción que nos dio aquí para multiplicarla por el lado que tenemos en común y eso nos va a dar la medida del otro lado. Entonces, aquí chicos, creo que no va a caber la explicación. Voy a ponerla aquí arriba. Dividió los lados en común de 50 entre 20 metros y lo multiplicó por el lado común de 13 metros. Ahora chicos, ¿cuál criterio de semejanza aplicó? Pues el que tiene sus ángulos todos iguales, ¿no? ¿Qué ángulos son homólogos? A ver chicos, este ángulo, el ángulo B, ¿de quién es homólogo? Del ángulo D. Del ángulo D, este de acá. Este ángulo de aquí, ¿de quién es homólogo? Pues de este de aquí, ¿no? Y este pues mide 90 y este mide 90, son iguales, ¿no? Ahí no hay mucho que pensarle. Ay, zorrillo, ¿qué estoy haciendo? Ahí está. Entonces, ya se borró este de aquí. A ver. Este de aquí es Entonces, ¿cuáles lados son homólogos? Los ángulos B y D. Y bueno, también los que están en el centro, ¿no? Pero pues no tienen letra. Pues nada más vamos a ponerle B y D. Bueno, y los opuestos por el vértice. Pues a ver si cabe. Pues ahí más o menos. ¿Cuáles son los lados homólogos? A y B. O bueno, el lado AB y el lado CD. Luego el lado AO y el lado OC. Y también el lado BO y OD. Es decir, este lado con esta hipotenusa con esta y este lado de 20 con el de 50, ¿no? Ahora sí, ¿cuánto mide el ancho del río? A ver chicos, ¿cuánto nos da 50 entre 20? 50 entre 20 da 2.5. 2.5. ¿Y eso por 13? 32.5. 32.5, muy bien. Entonces, eso es lo que mide el ancho del río. Vamos a poner aquí 32.5 metros. Chicos, ya se nos terminó el tiempo de la clase. Nada más nos falta terminar esta página, que son ejercicio 2, 3 y 4. ¿Se esperan a que terminemos el día jueves con la lección o ya ustedes continúan y nos vemos en enero? El día jueves. ¿El jueves? Ya está. Entonces, chicos, nos vemos el día jueves a la misma hora, ¿sale? Entonces no me despido todavía. Los veo el día jueves, ¿sale? Está bien, profe. Profe, una pregunta. ¿El viernes va a haber clase? No. Bueno, si terminamos el día jueves, ya no. Que ya para lo que nos falta, pues si terminamos ese día. Pero si no,
también nos veremos el viernes. Ok, gracias. ¿Sale? Entonces, chicos, si ya no hay más preguntas, nos vemos el día jueves a la misma hora. Que descansen, que tengan buena tarde y los veo hasta ese día. Cuídense mucho. Bye, bye. Profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos.